Buenas noches, profesor. El día de hoy le queremos presentar nuestro proyecto, Diagnóstico de Elevador Mecánico, junto a mis compañeros Danilo Godoy, Angélica Paredes, Francisca Zapata y finalmente yo, Ariel Catal, junto a su docente Miguel Concha en la asignatura de Función y Geometrías, en la carrera de Mecánica y Electromovilidad Automotriz. Siguiente página, por favor. En el rubro de la mecánica existen varias herramientas que ayudan a facilitar el trabajo. Una de estas es el elevador mecánico. Un elevador mecánico depende de una estructura simétrica y rígida para fomentar el trabajo de manera precisa y sin errores. Este sistema está compuesto por una estructura metálica junto a dos pilares alineados de manera simétrica, junto a su mecanismo de elevación. En una reciente revisión técnica, un elevador mecánico se detectó uno de los pilares que no se encuentra de forma pareja o en armónica junto a su otra parte. Este hallazgo es preocupante dado la seguridad que se necesita para utilizar el elevador. Esto tiene como problema la desalineación en uno de sus pilares, que esto puede provocar grandes fallos a la hora de intervenir con el equipo para levantar vehículos en este. Siguiente, por favor. El objetivo principal y general de este proyecto es proporcionar una solución para mejorar el problema que se encuentra en el elevador mecánico, utilizando geometría y trigonometría para buscar una solución perfecta en el problema, junto a unas 4 preguntas que serán respuestas después de esta parte. La primera pregunta: ¿qué medidas se encuentran en el elevador y por qué? Esta pregunta hace referencia a la medición específica del elevador, ya que en la mecánica se encuentran varios tipos de elevadores. Segunda pregunta: ¿qué problema se encuentra en el elevador? Presentar el problema del elevador para ayudar a resolverlo de una manera más eficiente. 3. ¿Cuál es la importancia de la geometría en el elevador? El elevador mecánico en su brazo se logran generar ángulos que deben estar perfectamente alineados y en armonía junto a sus pilares para trabajar de una manera más perfecta. Siguiente página. Bueno, la carta gran, principalmente recargar las primeras semanas, el 11, 12 y 13 de noviembre, la formación de grupos, la lluvia de ideas y la integración de los nuevos integrantes. Recargar la segunda semana, para el 18, 19, las mediciones y las visitas a taller correspondientes para saber las medidas del elevador mecánico. Finalmente, la tercera semana, la edición, la presentación, lluvia de ideas para la presentación, el desarrollo junto a su GeoGebra y así finalmente terminando la presentación y todos sus correspondientes el día 7 de diciembre. Después de haber dicho esto, quiero dar el paso a mi compañera Angélica Paredes para que responda sus dos respectivas preguntas. Buenas noches. Con la primera pregunta, ¿qué medidas se encuentran en el elevador? ¿Por qué? Se realizaron las mediciones en el taller y encontramos las siguientes medidas. En la torre 1, que vemos acá en la imagen, está de color verde, mide la altura 2,50 m. Y en la torre 2, con el color rojo, mide 2,53 m. La distancia de torre a torre es de 2,44 metros. Entonces nos fijamos que el pilar 2 tiene un ligero desnivel que aumenta 3 centímetros. En consecuencia de esto, los pilares dejan de ser paralelos. Vamos a la siguiente diapositiva con mi compañero Danilo. Bueno, en esta diapositiva podemos ver la vista superior del de un elevador mecánico. Como podemos apreciar, esta línea de color verde sería la distancia de pilar a pilar. También podemos apreciar de que los pilares son de 25,5 por 25. Podemos ver también de que esta línea naranja es la demarcación respectiva del elevador y podemos ver de que de largo de esquina a esquina son 6,22 metros y de ancho 2,2 metros respectivamente. A continuación viene mi compañera Angélica con la siguiente pregunta. La segunda pregunta vemos, dice, ¿qué problemas se encuentran en el elevador?
El elevador tiene la problemática que el pilar del lado derecho está más ladeado hacia la derecha. Esto hace perder el paralelismo de los pilares, ya que está pasado 3 centímetros. Como vemos en la torre 1, la hipotenusa mide 3 metros con 49 centímetros, que está ahí con color celeste. Y en la torre 2, la hipotenusa mide 3 metros con 51 centímetros. Entonces, la diferencia de las hipotenusas en sus mediciones hace que los ángulos también sean diferentes. Y al ser esto así, eh, los pilares dejan de ser paralelos y simétricos. Y trae una gran problemática, que se vuelve inestable el pilar a la hora de montar el vehículo y hace que pierdan su simetría estos 3 centímetros. A continuación, con mi compañera Fran en la siguiente diapositiva. Buenas noches. La tercera pregunta es: ¿cuál es la importancia de la geometría en el elevador? La importancia de la geometría en el elevador mecánico es tener el ángulo de inclinación perfecto, tener una buena altura en el elevador, tener una distancia igual entre las dos columnas del elevador, tener una buena longitud y el ancho del elevador y por último la posición de los dos puntos de apoyo. Siguiente diapositiva. Mi compañero Danilo explicará la diapositiva. Ok, en esta diapositiva podemos apreciar que en la aplicación GeoGebra nosotros pudimos realizar un triángulo, dos triángulos en este caso. El primer triángulo que es con las medidas correspondientes que él debería tener. De alto son 250 que debería medir y 244 que es la distancia de pilar a pilar. Acá sacando el cálculo la hipotenusa, gracias a GeoGebra, nos da 349.34 la hipotenusa de este triángulo, del verde. Pero en el cambio en el triángulo 2 podemos ver de que el alto es de 253 y el largo el mismo 244, pero aquí la hipotenusa ya cambia de 349 que debería ser a 351. Y podemos apreciar que la distancia de B a D es de 244,02. No es la misma que 244 que acá abajo, eso significa que no hay una simetría como tal. Aquí podemos apreciar, en esta imagen podemos apreciar el triángulo 1 y también sus ángulos. Estos son los ángulos que debería tener, esto midiendo 250 y 244 que deberían ser las medidas estandarizadas. Y podemos ver de que aquí tenemos un ángulo de 90, en la parte superior el ángulo B 44.3 y después el último que queda de 45,7. Pero nos vamos aquí a ver al triángulo número 2 y podemos ver que acá ya los ángulos están cambiando. El de 90 sigue igual, arriba tenemos 43.96 a diferencia del primero que era de 43.3. Tenemos el de aquí abajo que es 46.0204 a diferencia del de acá que es 45.07. Podemos apreciar de que esos 3 centímetros cambian no solo los lados, que sería la hipotenusa, sino también los ángulos. A continuación, mi compañera Francisca con la última pregunta. La cuarta pregunta es: ¿cómo se puede solucionar el problema? Se puede solucionar esta problemática si se corrige esos 3 centímetros de más que tiene la torre 2. Así las mediciones de las dos columnas del elevador volverían a ser paralelas. Luego se puede acudir a la trigonometría con el teorema de coseno. También hay herramientas tecnológicas como software de diseño asistido por computadoras o como GeoGebra. Siguiente diapositiva. Mi compañero Danilo explicará esta diapositiva. Ok, aquí lo que podemos observar es lo mismo que vimos anteriormente, GeoGebra, pero esta vez con un ligero cambio, un ligero retoque que fue lo siguiente. Acá podemos apreciar de que el triángulo número 1, este de aquí, mide de alto 250, ahí sale, 250, y de largo lo mismo 244, la hipotenusa todo lo mismo de recién, 3.49, y acá podemos ver que el triángulo número 2 también mide 250 de alto por 244 de largo. ¿Esto qué significa? Esto significa que las hipotenusas, como podemos apreciar, son las mismas, los lados son los mismos.
Y antes, como nos daba 244.02, ahora nos da 244 cerrado, dándonos esto cerrado haciéndolo simétrico. Pero no tan solo los lados, también los ángulos. Como podemos apreciar aquí, vemos el triángulo número 1 con sus respectivos ángulos de 90, 43.3 y 45.7. Como podemos ver en el triángulo número 2, exactamente lo mismo, 90, 43.3 y 45.7. Solo corrigiendo esos 3 centímetros podemos tener la simetría que tanto buscamos. A continuación, procederé a hacer la resolución con términos matemáticos de lo que acabo de explicar. Como podemos apreciar, lo primero que tuve que yo realizar fue el teorema del coseno. ¿Por qué el teorema del coseno? Porque básicamente me están dando el alto y el largo, que vendría a ser 250 de alto y 244 de largo. Con esto podemos hacer el teorema del coseno, que dice de que x cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por coseno del opuesto de dicho ángulo de x. En este caso quedaría de esta manera, como lo podemos apreciar aquí, x cuadrado es igual a 250 al cuadrado más 244 al cuadrado menos 2 por 250 por 244 por coseno de 90. Esto nos da un resultado de 122.036, pero como está al cuadrado, le aplicamos raíz cuadrada y esto nos dejaría con una hipotenusa de 349,336514. Este es el cálculo que nos debería dar en los dos triángulos, midiendo estos lo que deberían medir, que serían 250 y 244. En el caso del 253, aplicamos lo mismo y podemos ver que acá ya cambia de 122.000 a 123 y la hipotenusa de 349 a 351, lo que no los hace paralelos. A continuación también, terminando eso, vamos a verificar lo dicho anteriormente con los ángulos. ¿Cómo haremos esto? Gracias al teorema del seno. Pero como vimos anteriormente, en los dibujos de los triángulos, nosotros no tenemos ningún ángulo aparte del de 90 grados. No tenemos ninguno aparte del de 90. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Venimos acá a las razones trigonométricas inversas y aplicamos el arco tangente. ¿Por qué el arco tangente? Porque acá tenemos 250 y 244. Entonces, al nosotros aplicar esto del arco tangente, nosotros el 250 lo dividimos por 244. Y esto nos daría el ángulo opuesto de 250, que vendría a ser este ángulo de acá. Una vez nosotros tengamos ese ángulo, podemos aplicar el siguiente teorema, que es el teorema del seno. 250, que es el alto del triángulo, por el ángulo opuesto que acabamos de sacar con esto, el seno, y aplicamos lo mismo, 244 por el ángulo, que ese ángulo sería este de aquí, que no lo tenemos todavía, pero con este teorema lo vamos a sacar en un instante. Una vez hecho esto, nosotros multiplicamos el seno por 244 y lo dividimos por el 250. Esto nos dará un valor, que esto lo pasamos al arco seno para que nos dé el ángulo faltante, que sería el ángulo de aquí. Una vez dicho esto, podemos venirnos acá a presentar los dichos ángulos dichos anteriormente. El ángulo B, que sacamos gracias a el ángulo B que sacamos gracias a el arco seno, el 44, y el que usamos por el arco tangente, que fue el 45.69586594. Estos serían los ángulos de un triángulo bien hecho. O sea, bien hecho me refiero a 250 de alto y 244 de largo. Estos serían los ángulos exactos. A continuación, mi compañera Fran explicará el diagrama de impacto. El diagrama de impacto, geometría tiene un gran impacto en la asignatura de seguridad activa como protocolo de seguridad, ya que en seguridad activa nosotros utilizamos el elevador, y al elevador al tener esta problemática de tener un desnivel de 3 centímetros, eso nos hace una gran problemática en el sentido de, ya que nosotros utilizamos el elevador para elevar los autos, para realizar amortiguadores, también se asemeja y se conecta con protocolos de seguridad, ya que es un peligro ya que esto se puede caer al tener ese desnivel,
o simplemente se puede ir para los lados o se puede simplemente derrumbar. A continuación, lo dejo con mi compañero Ariel. Bueno, al analizar el proyecto nos damos cuenta que en la vida se pueden solucionar muchos problemas utilizando matemáticas, siendo de estas muy fundamentales a la hora de resolver. En el elevador mecánico también nos dimos cuenta que se pueden aplicar ciertas fórmulas o ciertos teoremas, como puede ser el teorema de seno, arcoseno, y varios tipos de matemáticas. En este caso, así aseguramos lo que viene siendo la, la forma o la manera de utilizar el elevador mecánico. En conclusión, este proyecto consolidó nuestro conocimiento matemático, también nos ayuda para desafíos futuros o problemas que podamos utilizar matemáticas para resolverlos. Eso ha sido gran parte del video de hoy y queremos decir o dar las gracias por el tiempo requerido y más que nada dar a conocer nuestro proyecto. Muchas gracias.